cierto que la ley de la gravedad que domina el estado físico de nuestro planeta todos los días pone en evidencia el hecho de que todo lo que sube tiene que caer. Y para ser honestos, lo mismo ocurre en los mercados bursátiles. En los últimos meses hemos visto máximos históricos en los principales índices como el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq, por lo que hay algunos inversionistas respirando un aire de ansiedad que un súbito retroceso del mercado cause pérdidas importantes. Por eso hoy, para aclararnos si debemos estar preocupados o no, nos acompaña la experta financiera Michelle Gordon, fundadora y ejecutiva en jefa de Investably. Buenas tardes, Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Michelle. Te hemos traído como experta porque hoy tenemos esta gran pregunta y es que en términos generales, ¿tú crees que debemos estar preocupados por un retroceso del mercado? Bueno, yo creo que es una pregunta que muchos tenemos en la mente. Primero, aclarar que como funciona el mercado anteriormente no significa que vaya a funcionar de esa manera en el futuro. Entonces, por favor, no tomes como consejo de inversión, pero pienso que sí es natural esperar un periodo de bajas y altas. Siempre suele tener un ciclo de donde está el mercado subiendo y igualmente va bajando. Y yo creo que actualmente con las noticias que estamos viendo, por ejemplo, con el S&P 500, solamente 3 compañías actuales están cotizadas 20% del valor. Entonces es importante ver, cuando uno ve esa noticia, qué más está pasando bajo el terreno de las noticias, porque ese índice es de 500 compañías, pero 3 compañías llevan 20% del valor, por ejemplo. Entonces, para mí, yo diría a una persona, la pregunta que debe hacerse ahora mismo es, ¿cuál es su motivo para estar invirtiendo en el mercado? Es importante saber la distinción. Si estás invirtiendo para método de especulación en tiempo corto, o si estás invirtiendo para el largo plazo, para el bienestar de su patrimonio. Entonces, son una distinción importante que usted debe saber. Ay, Michelle, has tocado un tema tan importante y es la distinción entre inversionista y especulador. Sí. Cuando una persona está solo por especulador, ¿qué le dirías en este momento? Porque según lo que nos acabas de decir, o así lo entendí, está más por el corto plazo. Si se Sí. esperan altas y bajas en los próximos meses, ¿qué sería adecuado para un especulador en el mercado financiero? Bueno, la cosa siempre hay que ver, siempre de mercado es muy amplio. Entonces hay diferentes segmentos de mercado, que entonces una parte puede estar subiendo y otra parte está bajando a la misma vez. Entonces, una persona que esté a corto plazo obviamente tiene una estrategia diferente y están buscando las ganancias a corto plazo y moviéndose de acuerdo del sector que se esté cambiando en ese favor. Mientras una persona que está buscando más largo plazo, más prudente es normalmente tener un portafolio diversificado, manteniendo el rendimiento que vaya recibiendo, porque entonces ese rendimiento, sea que lo recibas mensual o cada cuota, vienes comprando acciones a precio más bajo si es que el mercado se baja. Entonces, la acción que uno tome es muy diferente de acuerdo si es corto plazo o largo plazo, pero eh, siempre es entendiendo que el mercado es muy diverso, no solo el americano, internacional, los bonos, también diferentes segmentos de mercado que pueda uno invertir. Entonces, hay que saber por qué uno está invirtiendo. Esta pregunta me viene con el caso que venimos hablando y es la noticia de Nvidia y su alto desempeño. En ese caso, ¿cómo un inversor de verdad de largo plazo debería tomar una acción que sí se espera que siga teniendo grandes rendimientos, pero también que se espera que pueda tener grandes balances? ¿Tú recomendarías, o más que una recomendación, sería óptimo para un inversor de largo plazo pensar en ese tipo de estrategias? Me refiero a empresas que tengan gran variabilidad de su precio en el corto plazo.
Bueno, es una buena pregunta. Desafortunadamente no puedo decir qué manera puede una persona hacer porque cada situación personal. Entonces, lo que recomendaría es busque asesoría profesional, porque una cosa es una persona tener la tolerancia de tomar riesgo, es otra cosa tener la capacidad de tomar riesgo. Entonces, cada situación es diferente y debería haber para una persona que tenga esas acciones, cuál es su situación, perfil en totalidad. Bueno, hay que pesar, estabas dándonos una información valiosísima y te perdimos por un instante, pero quiero rescatar algo cuando volviste y estabas mencionando su capacidad. Es decir, no es lo mismo que si yo estoy empezando en el mundo de las inversiones, mi capacidad es limitada, pues yo me vaya a grandes riesgos. Entonces, ¿qué es lo que dicen los estudios o más que todo tú como experta para este tipo de manejo de inversiones y sobre todo de salvaguardar el patrimonio, que debería ser lo más importante? Esa estrategia a seguir cuando uno está empezando o esa estrategia a seguir que debería ser diferente, según te entiendo, cuando yo ya lo que tengo es una construcción importante de patrimonio. Sí, bueno, normalmente diría es en tapas de términos de capacidad de riesgo, porque primera cosa es preguntarse si está protegido las prosperidad de su familia si hay una catástrofe financiera, que puede ser una persona pierde trabajo, una persona pierde la salud, uno pierde un familiar importante fallece. Hay cosas que pueden destabilizar la prosperidad de una familia. Entonces, la primera etapa es de verdad proteger eso. Después, siguiente, normalmente la recomendación es tener un amplio portafolio de diversificación en cual normalmente sabemos, bueno, históricamente que hemos visto que en el corto plazo es donde hay más volatilidad. Entonces, normalmente gastos que uno vaya a tener en un corto plazo, eso va a estar invertido muy diferente que dinero que uno vaya a utilizar a 10 y a 20 años más tarde, que así tiene el tiempo de aprovechar eh, el rendimiento, no solo en precios, sino también en dividendos que pueda recibir en ese largo tiempo. Entonces, primero es entender diferentes etapas y después de eso, ya todo estando bien, hay más oportunidad entonces de especular si uno quiere, ya sabiendo que no importa qué pase en el mercado o qué pase en su situación financiera, que la prosperidad de su familia esté bien. Entonces yo diría, comience con eso primero. Me parece tan importante eso que acabas de mencionar sobre la etapa que uno pensaría erróneamente que la primera etapa sería especulación, pero es en esa primera etapa de especulación, o más bien la última, porque tú lo has mencionado muy bien, en la que uno se puede dar el lujo, llamémoslo así, de estar haciendo algo que con un porcentaje de tu patrimonio pues no te vaya a generar una pérdida importante. Entonces, ¿cuál sería ¿cuáles son esas claves importantes, esas dos etapas que nos acabas de dar? Por ejemplo, empezar invirtiendo, o sea, una estrategia diversificada y luego si quieres especulas con un poco de eso. ¿Cuáles son esas etapas o más bien esas claves importantes para que nuestra audiencia que está aprendiendo de esto que nos estás dando en este momento recuerde a la hora de iniciar esas estrategias? Sí, buena pregunta y de verdad, todo va a ser muy personalizado para cada persona, pero alguna cosa es para preguntarse es el siguiente. Eh, Mi filosofía es más la siguiente. Yo no veo inversiones como el punto final, sino el punto final de verdad es el bienestar que usted quiere tener. Las inversiones las usamos como instrumento para ustedes llegar al punto que quieren estar. Entonces, lo primero preguntarse es, ¿qué gastos, qué situaciones tienen presente, actual, que viene después en los próximos años y separado de gastos que vayas a tener a más largo plazo? Comenzar con eso, entender cuáles son las metas que tienes y que requieres para su familia y para usted. Asegurar la prosperidad, que si hay un fallo, pérdida de trabajo, pérdida de salud, que no vaya a destabilizar la familia.
principal, porque lo siguiente, podemos seguir atrás de una inversión que lo dé a nosotros 10 y 20% anual, pero ¿qué pasa si lo perdemos todo? Entonces, ese poco que estamos haciendo por inversión fácil se pierde porque no protegemos la casa. Entonces, de verdad, todo por etapa, pero cada situación es muy diferente. Y la cosa, yo diría, hasta más importante es el tema de impuestos, porque si estamos invirtiendo y no estamos considerando nuestro perfil de impuestos, no estamos haciendo un trabajo completo. Entonces, si puede, busquen asesoría, que es la mejor manera para proteger a usted y su familia. Bueno, Michelle, nos has dado tanta información, hagamos como un resumen hasta acá porque me parece que has tocado varios puntos importantes. El primero, esa distinción entre un especulador y un verdadero inversor, y ahí la diferencia es la estrategia, la protección sobre todo al patrimonio familiar, a la prosperidad familiar, a que uno no se va, yo lo resumiría en algo como que la seguridad va antes que el rendimiento, porque muchas veces cuando se inicia en el mundo de las inversiones, lo que más se quiere, lo que más se espera es tener buenos rendimientos, pero no olvidar que la seguridad va primero y que estamos en mercados financieros variables. Y el tema de diferenciarse, y si uno quiere especular es válido, pero uno no especula con el patrimonio familiar. Si quieres especular una vez ya tienes algo construido, considera hacerlo con un porcentaje menor, y sobre todo la importancia de tener una buena asesoría financiera. ¿Por qué? Porque definitivamente yo siempre he dicho que una buena asesoría no es nada en el costo comparado a los eventos futuros que te puede evitar, o por el contrario, que te puede apalancar. ¿Qué otra recomendación, como basado en ese resumen, le darías a nuestra audiencia de acuerdo a todo lo que nos has mencionado hoy, Michelle? Sí, en términos muy sencillos. Imagínense, uno tiene una casa y vamos a suponer, bueno, tengo mis padres que están en Florida y le mando muchos saludos. Vamos a suponer una persona vive en un estado así y sabes que hay temporadas de mal tiempo que viene anual. Uno, lo primero que hace es establecer una buena fundación para proteger en cualquier ciclo que pueda pasar. Entonces, su mundo, su perfil financiero es lo mismo. El bienestar de su familia es lo mismo. Entonces, se espera, hay altas, hay bajas. Lo importante es prepararse para que pueda reducir ese impacto para usted y conseguir beneficio de cuando haya esa baja, que puedan mantenerse en el mercado porque tomaron el riesgo a nivel apropiadamente, que le permiten mantenerse y acumular más acciones, porque no se tienen que salir del mercado a un precio más, a una cotización más baja. Entonces, siempre piense con la mente de la prosperidad primero y después bienes siguiente. Michelle, totalmente de acuerdo con ese resumen que has hecho, y como siempre, Michelle, muchísimas gracias por acompañarnos en el campanazo, por compartirnos tu tiempo y tus conocimientos y consejos. Y amigos, Michelle Gordon, experta financiera y ejecutiva en jefa de Investably. Hasta la próxima, Michelle. Gracias.